¿Cómo está este día? Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo también estoy bendecido. Triste aunque algunos digan que no. Bueno, reciban saludos de parte de mis pastores, de parte de mi esposa. Esta noche no están con nosotros. Y aquí es donde todos dicen, el día de hoy nos tocó estar solitos, al huesito, a mí. Entonces, si ahí nos quieren llevar a cenar. No, los pastores ahorita van rumbo a San Luis. El día de mañana llegan a Querétaro. Mi esposa va con ellos. Entonces, hasta el viernes están de vuelta en esta casa. Pero el día de hoy me tocó la bendición de poder estar con ustedes, de poder compartir un poco de cómo Dios me jaló las orejas, de cómo Dios me habló más bien. Pero espero que esté listo, que esté dispuesto, que su corazón sea abierto, pueda recibirlo y que pueda abrazar esta palabra, estos principios que Dios ya nos ha dado. Entonces, si gusta tomar asiento. Pues bueno, estamos todavía con la serie de Junto a ti. Entonces, retomando un poquito lo que Pedro nos compartía este domingo. Pedro nos comentaba, hacía algunos principios o comentarios sobre el poder ser ese reflejo del Padre, de poder reflejar al Padre en la tierra, que las personas te vean y pueden decir, yo veo a Dios a través de mi hermano, a través de la persona que está junto a mí, que está frente a mí, en tu escuela, en tu trabajo, donde sea que tú puedas pisar, que el cielo sea representado a través de ti, que tú puedas ser ese reflejo del Padre en la tierra. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros ser ese reflejo del Padre? Si sabemos y hemos escuchado, mientras más tengas esa relación con Dios, mientras más cercano estés a Él, a su corazón, vas a poder entender más a Él, vas a poder ser ese reflejo, vas a tener esa esencia del Padre en tu vida. ¿Por qué? Porque estás tanto junto a Él que aprendes de Él y haces cosas como Él. Entonces, mientras más tiempo estés junto al Padre, te vuelves ese reflejo de Él. Pero yo creo que hay algo importante que debemos aclarar. Al momento de nosotros llamar esto como un reflejo del Padre, hay que diferenciar entre no soy igual a Dios, no voy a buscar ser como Dios o ser igual que Dios porque Dios es perfecto. Nosotros no vamos a ser perfectos por más que busquemos, intentemos, y yo creo que lo sabemos tanto y estamos tan seguros que muchos ya ni siquiera hacemos como el intento por decir, no voy a ser perfecto, porque dices no. Y no estoy diciendo que tú te des por vencido, al contrario, lo que podemos lograr, lo que vamos a alcanzar es ser ese reflejo del Padre, ser ese reflejo de Dios. Y hago la diferencia porque no lo vas a conseguir, no vas a ser perfecto, no vas a ser como Dios, pero al ser tú un reflejo puede ser como esa versión cercana o más parecida al Padre. ¿Y por qué? Porque un reflejo no es idéntico a la original, ¿ok? Hay diferencias y hay ciertas cosas que impiden que sea como esa versión idéntica al original. Por ejemplo, puede haber, no sé, lo más cercano es cuando tú te asomas en un charco o en agua, ves tu reflejo, pero si el agua se mueve, ya no se parece a ti, a menos que tú tengas la cara así como chueca. Pues no, ¿verdad? Entonces, no vas a ser igual tu reflejo no va a ser igual a ti en ese aspecto. O, por ejemplo, si tú te asomas en un espejo, si el espejo tiene manchas,
no vas a ser igual, no, o sea, ese reflejo no es idéntico a ti. Hay algunas cositas que como quien dice, opaca ese reflejo, o sea, no es la mejor versión. Pero cuando estaba estudiando y estaba preparando, pues busqué este significado, porque en mi mente el reflejo puede ser ese movimiento de esa reacción que tú tienes al momento de ver algo, o no sé, te tocan y tú en automático volteas y tiras la mano o algo así, es como ese reflejo, pero exacto, algo así. Es parte de la prédica, hermano, no crea que es el efecto. Pero también existe esta forma de reflejar que viene del mostrar o recrear algo. Entonces, a mí en mi mente, al momento como de entender que son como estas dos como variantes, opciones o significados, por ejemplo, en el tema de un reflejo por movimiento, yo lo ligo a la acción, ¿ok? Entonces, cuando decimos que es un reflejo por acción, también estamos, bueno, en mi mente venía este punto me recordaba la palabra cuando decía que Jesús es hecho verbo, y pues todos sabemos que, o sea, desde chiquito te enseñan de que en una oración el verbo es como esa acción. Entonces yo lo ligaba a este punto, y el tema de mostrar, que es como el otro ámbito que se puede entender también o significado que se puede entender por reflejo, a mi mente venía, para poder mostrar algo o mostrar este reflejo, siempre es necesario tener como esa luz para que haga el trabajo o cause el reflejo. Y también es como ese camino para que la gente vea lo que tú quieres mostrar, ¿ok? Entonces, bueno, es que no está la versión, pero igual si quieres proyectarlo, el de 1 Corintios 13:12, igual, y yo aquí lo tengo, igual también lo leo. Lo voy a leer así rapidito. Dice: ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Y aclaro, yo sé que a lo mejor puede estar de más, pero aquí nos habla de ahora lo conozco de manera imperfecta. No quiere decir que Dios sea imperfecto, ¿okay? Estamos hablando de nosotros. Yo soy imperfecto, yo ahorita lo puedes conocer de una manera imperfecta. ¿Por qué? Pues porque no somos perfectos, así de sencillo. Si no es perfecto, eres imperfecto. Entonces nosotros no lo somos, por lo tanto somos imperfectos. Entonces, ok, una vez ya que podemos como tener eso claro, les comentaba ahorita que para poder tener como ese reflejo necesita existir esa luz, y todos sabemos que Jesús es la luz, ¿ok? Y así como Jesús es la luz, nosotros también hemos sido llamados a ser luz. Entonces, de entrada, desde ahí ya te está pidiendo la palabra, tienes que ser un reflejo de Jesús. Si Él es luz, tú también lo eres, entonces tienes que reflejarlo. Ya de entrada ya te está dando como esa ventaja de decir, de declarar que tú ya lo eres, ¿ok? Ya te está dando la oportunidad de tú poder reflejar al Padre. Entonces, no podemos obtener ese reflejo si hay más oscuridad en nosotros que luz. Por lo tanto, es súper sencillo, y lo traduzco: si no tienes a Jesús, no tienes esa luz, por lo tanto estás en oscuridad, ¿ok? Mientras tú te mantengas en esa oscuridad o en ese pecado o en algo turbio, algo malo, no estás reflejando a Jesús, porque no lo tienes a Él, ¿ok? Entonces, lo único que estás reflejando, pues, es lo equivocado, lo malo, ¿ok?
Mm. Bueno, por ejemplo, en el tema de ese reflejo, leía y me mencionaba que era como esa reacción involuntaria, ¿ok? En ocasiones, por ejemplo, ahorita que salió la mosca, pues yo no tenía pensado a este segundo, no estaba planeado, simplemente es algo que sucede y tú reaccionas sin que tú quieras, ¿ok? Y yo decía, o sea, ¿qué caso o como por qué menciona este punto que es involuntario? Y en mi mente yo comenzaba como a pensar y decía, Dios, dime o muéstrame o dime cómo relacionarlo. Y Dios me decía, el reflejo conforme a una acción es una reacción involuntaria, ¿ok? Cuando tú haces algo y lo haces de manera involuntaria, tú simplemente lo haces como, valga la redundancia, en reacción a lo que está sucediendo, sin pensar como lo voy a hacer para yo poder conseguir esto. O sea, no lo planeas, no tienes estipulado en tu mente que vas a hacerlo para obtener algo, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a que las cosas no se hacen por un estímulo, ¿ok? Y esta palabra de estímulo yo la relacionaba con una intención. Entonces, cuando tú haces una acción, tu intención no la piensas en ese momento. Si es involuntaria, simplemente la haces y no estás pensando cuál va a ser tu intención al hacer esto. Entonces, lo que venía a mi mente era que mi intención tenía que ser la correcta, ¿ok? Y al yo hacer algo sin buscar un beneficio para mí, entonces yo lo relacionaba con Jesús. O sea, Jesús hizo muchísimas acciones, hizo muchísimos milagros y en ningún momento fue el actuar para beneficio de él o para que la gente le aplaudiera, le reconociera a él. Simplemente lo hacía porque era un reflejo del Padre y mostraba su amor. Entonces, cuando tú vas a hacer algo o vas a actuar, pero no lo haces como de forma involuntaria, sino que tú estás planeando hacer algo para poder conseguir y que la gente te vea o obtener un reconocimiento o poder tomar ventaja de algo. En esta acción ya no es una buena acción porque no viene a la par de una buena intención. Las intenciones ya están siendo pues como corrompidas, se puede decir. O sea, ya no estás teniendo un corazón que refleja al Padre. ¿Por qué? Y ya estás como, al momento de tú de tener una mala intención, estás comenzando a empañar ese reflejo, a manchar lo que tú quieres mostrar. Por lo tanto, cuando estaba yo estudiando, venía a mi mente este tema de poder confrontarme y decir, Señor, tú conoces como mi corazón, tú conoces lo que yo voy a hacer y que lo quiero hacer de una buena manera, una buena intención para poder ayudar a la persona, sin yo poder conseguir algún reconocimiento. A mí no me interesa, lo único que quiero es poder ser como tú, poder reflejar lo que tú eres, compartir de tu amor. Pero creo que es complicado en ocasiones el hacer algo sin que las personas cuando te lo reconozcan tú sientas como esa satisfacción. Muchas veces puede llegar a ser más esa satisfacción con el tiempo, a mantenerte como firme en esa intención correcta de no buscar como el agrado o conseguir como ventaja de la acción. Por lo que me recordaba a David, por ejemplo, en el versículo de Salmos 139, yo creo que muchos lo ubican, 23-24. Lo voy a leer, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. ¿Puedes regresar un poquito?
Por ejemplo, en el 24 mencionaba que es que muestre como el camino, y aquí lo que él pide es que lo examine, o sea, que conozca y que pruebe su corazón, que pruebe sus pensamientos. Hemos aprendido en esta casa que el camino es el cómo hacerlo y la intención es el por qué. Entonces yo veo muy claro en estos versículos en el Salmo, y veo en el testimonio de la vida de David, porque yo pensaba, o sea, si yo nunca voy a ser perfecto, y como les decía al inicio, muchas veces dices, no, pues para qué, ya no lo voy a conseguir, no lo voy a hacer, pero ok, a lo mejor no vamos a ser perfectos como Dios, pero hay infinidad de personajes en la Biblia en los que tú puedes encontrar esa buena intención, o ese personaje, o en el que tú puedes observar y guiar y decir, puedo lograr hacer esto porque alguien, un humano, también lo logró, entonces yo también tengo la capacidad de hacerlo. ¿Cuál es como la forma de lograrlo? Tener esa relación con Dios, mantenerme junto a Él, y Dios va a derramar en tu vida la sabiduría, esa revelación de cómo poder hacer las cosas, incluso puede que hagas milagros. Entonces Dios puede obrar, ¿ok? Entonces, como veíamos en el versículo, debemos entender y aprender a reconocer ese camino y esa buena intención, ¿ok? Como veíamos o les comentaba, el tema del reflejo a base de como de un movimiento, que yo lo veía en este punto de ser como esa acción, el verbo lo relaciona con Jesús, y luego veía que Jesús también es como la luz, el camino, y luego lo vuelvo a ver aquí, y decía, ¿cómo a veces se nos complica tanto como entender o discernir algo? Pero la Biblia te da palabras claves que en automático tú tienes que relacionarlas como con ese significado y relacionarlo con Jesús. Y es tan fácil de entender todo, pero es tan complicado llevarlo a la acción. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo quieres que sea tan idéntico a ti, pero a la vez es tan complicado? Pero tú me lo muestras tan sencillo, pero yo lo vuelvo tan difícil. Entonces en mi mente es, Señor, muéstrame algo para que yo como que me motive a lograr hacer algo, sabiendo que no voy a ser como tú, pero muéstrame algo que sí pueda hacer. Y lo que relacionando al personaje de David, que yo lo veía que fue como que en el que me enfoqué, pero yo creo que ahorita podemos hacer una lista muy completa y larga de personajes que pueden estar o pueden ser ese reflejo del Padre en la tierra. Pero lo que llamó mi atención también fue en el versículo, libro de Hechos 13:22, que hablábamos también es David, que dice, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y yo decía, ok, Jehová pudo ver en David ese corazón, dijo, conforme al de él. Y fue así como, ok, solamente tengo que buscar tener ese corazón conforme al de Dios. Y ya vimos que David pudo ser ese hijo que se acercó al Padre y dijo, Señor, examíname. O sea, no simplemente veas mis acciones, sino que conoce las razones por las que hago mis acciones. Y él pudo decir, o sea, no estoy diciendo que David fue perfecto, sabemos que no lo fue, pero él tuvo ese corazón, o sea, Jehová lo volteó a ver y pudo decir, él es conforme a mi corazón. Y simplemente ese hecho de decir, Dios te da esa oportunidad, aún sabiendo que no somos perfectos, y Dios puede voltear a verte y decir, ahí va quien tú quieras de nosotros, y decir, él es mi hijo, yo lo vi y vi en él un corazón conforme al mío. Pude ver en él un reflejo de mí en la tierra. Entonces,
al yo entender esto, dije, ok, las acciones las podemos hacer sin problema. El tema aquí es cuidar nuestro corazón, conservar esas intenciones correctas como razón o motivo para llevar hechos a acción. Dije, ok, entonces la clave, lo que yo creo es, hay que buscar cómo proteger esas intenciones. Y lo que nos lleva al versículo de Proverbios, que yo creo que también ya lo conocen, que nos dice: sobre toda cosa guardada guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Entonces, dice: sobre toda cosa guardada guarda mi corazón. Dice: Dios, confróntame y haz que tú cuides mi testimonio. Yo necesito y quiero y deseo cuidar mi testimonio, cuidar mi relación contigo, cuidar mi santidad, para poder ser ese reflejo tuyo, ser lo más cercano a lo que tú puedas ser, y que la gente lo pueda ver a través de mí. Quita toda esa mancha, quita todo lo que estorbe, y de verdad muestra a quien no te conoce aún, muéstrate a través de mi vida, que ellos puedan conocerte a través de mí. Porque es muy fácil el poder decir, no sé, vienes a la iglesia y recibes a Cristo y dices: yo ya soy cristiano, yo ya puedo ser ese reflejo del Padre. Pero no porque seamos cristianos y digamos que somos cristianos, hijos de Dios, quiere decir que ya somos ese reflejo auténtico del Padre. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos errores, porque podemos aquí decir una cosa y afuera hacer otra, podemos mentir y la gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Entonces, tengamos presentes que no solamente por nosotros como decir que somos y la gente o dos, tres personas puedan creerlo sin conocer los pensamientos o los sentimientos o las intenciones de nosotros, de nuestro corazón, quiere decir que ya todo está perfecto, que todo es correcto. Entonces, la clave o lo que debemos realmente buscar, además de al querer ser reflejo de Dios, o tener como ese referente que es Jesús, de lo que Él hizo, nosotros buscar hacerlo. También hay que decir, ok, Dios tenía un corazón puro, Dios tenía un corazón limpio, Dios se apartaba en ocasiones de las personas que lo rodeaban para tener esa intimidad con el Padre. Dios buscaba su presencia, a Dios no le importaba dejar cosas que le pudieran haber dado como esa satisfacción o en lo natural, o le pudieran haber dado ese reconocimiento frente a otras personas, sino que el único que buscaba era Dios. Siempre su mente siempre estaba en el poder seguir teniendo esa cercanía con su Padre y poder seguir reflejando lo que Él era, porque Él conocía y Él sabía que para eso había sido enviado. Y tal cual nosotros también podemos decir: sí, yo soy hijo de Dios, yo reflejo al Padre y Dios me envió para hacer buenas acciones. Pero las buenas acciones siempre deben ir acompañadas de una intención correcta, de una intención verdadera y pura, y que Dios ha puesto en tu corazón. Y yo creo que la base de cualquier de buena intención o una buena acción es el amor. Entonces, hagas lo que hagas, quieras hacer lo que quieras hacer, siempre busca que esa base sea ese amor. Y como lo mencionaba al inicio, que era ese reflejo por movimiento, que era como esa reacción involuntaria. Mientras más cerca estés del Padre, mientras más te parezcas a Él, Jesús actuaba conforme al corazón de Dios y buscaba como el ayudar a las personas sin buscar conseguir esa aprobación, porque sabía que no la necesitaba, pero además no le interesaba como la aprobación de alguien. Entonces, que tú seas tanto el reflejo del Padre en la tierra, que hagas ese acto de amor sin que lo pienses.
tal cual como es la naturaleza de Dios, porque sabe que ve una necesidad y la suple. Entonces que podamos nosotros llegar a ese nivel de poder ver la necesidad de alguien y poder acercarnos, y ya sea desde orar, desde suplir alimento, desde ayudar, de cualquier manera, pero que tú puedas tener esa reacción en automático, que sin que la pienses, sin que sea de que voluntariamente tú lo dispongas en tu corazón, simplemente actúes por amor. Porque si tú ves en esa necesidad, tú sabes que esa necesidad necesita de amor. Entonces tú en automático puedes acercarte y decir, tal cual lo hizo Jesús, tal cual lo dicta el corazón de mi Padre, yo lo voy a hacer, yo voy a compartir con ese amor. Y la importancia de poder hacer ese reflejo en base a acciones, con una buena intención, es que, como dice su palabra en Efesios 2, del 8 al 10, que dice que no es por obras. Igual dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ok? Entonces, dice la palabra así también nos es muy clara, nos dice no es por obras. ¿Ok? Entonces, si tú te quieres parecer a Dios y solamente te vas a limitar a hacer acciones, pero no con una buena intención o no con un corazón que busca compartir ese amor, simplemente tal vez buscas agradar a alguien o buscas obtener un reconocimiento, pero no buscas el valor principal de una buena acción, que es una buena intención, el poder compartir ese amor. No, como ya dice la palabra, no vas o no es por obras. Entonces, bueno, dice, no es por obras ni para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, dice, más adelante también nos menciona, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y como les decía, toda buena obra implica una buena intención. Por lo tanto, si tú quieres llegar a ser ese reflejo del Padre, simplemente antes de llegar a hacer acciones, busca tener ese corazón correcto, esa buena intención. Decídete a ser confrontado por Dios. Tú clama y dile, Señor, examíname, Señor, confróntame y ve mis pensamientos. Ve lo que soy, ve cuáles son mis intenciones y por qué estoy haciendo las cosas. Y de esta manera vas a ser más un reflejo del Padre que simplemente dando tal vez una acción, se podría decir hueca, sin un buen motivo. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar ese corazón que es como el de Él. Porque imaginemos que en el versículo de Hechos que dice, he hallado a, y aquí tú puedes colocar tu nombre y puedes decir, he hallado a Efraín, hijo de Efraín, varón conforme a mi corazón, quien reflejará todo lo que soy. ¿Ok? O sea, es tan maravilloso el poder saber que Dios te observa y dice, ahí va mi hijo y él tiene un corazón conforme al mío y él va a hacer lo que yo quiera y él va a reflejar lo que yo soy. Y en el primer versículo que leíamos, que era el de Corintios, al final dice, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Y si sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos esos errores, pero sabemos que si tenemos y guardamos nuestra relación, nuestra santidad, nuestro testimonio, y Dios vive en nosotros, podemos ser ese reflejo del Padre, y Dios habita en nuestras vidas, en nuestro corazón, el Espíritu nos llena y Dios te puede ver como un hijo suyo, y en ese momento, cuando Dios nos llame a su presencia y puedas estar frente a Él, que es ese momento perfecto, y tú lo puedas ver cara a cara,
y puedas conocerlo de tal manera, o sea, tan transparente de la manera de que Él te conoce a ti. O sea, ese momento, si tú te lo imaginas, yo creo que vale la pena por todo. O sea, ese momento de que tú puedas llegar a su presencia y puedas ver al Padre y puedas saber que Él te eligió y que Él te pudo ver y que Él te respaldó y que Él, aun cuando nos equivocamos, aun cuando hemos cometido malas acciones o hemos tenido malas intenciones, aún así Dios nos pudo seguir respaldando, Dios pudo seguir hablando y creyendo en nosotros y poder seguir diciendo, ahí va mi hijo, el que puede ser reflejo mío. Entonces, yo creo que lo más valioso e importante es siempre tener ese corazón conforme al del Padre, ese corazón tan limpio, sin mancha, para poder dar ese reflejo que Dios merece, ese reflejo que nosotros podamos hacer que el Padre se goce de ver cómo hay hijos suyos en la tierra que están reflejando lo que están trayendo el cielo y puedan verlo, puedan conocer al Padre a través de nosotros. Y bueno, igual lo primero que leíamos, que era Corintios, versículos antes, también recuerdo que cuando leí decía, cuando éramos niños, y luego, ¿cómo así, Ana? Pero ahora somos adultos y esto ya no lo hacemos. Entonces, tal vez cuando eres niño tenías como esa, se puede decir, a lo mejor no medías tus pensamientos o creías que no había nada malo porque tú querías un objetivo, ibas sobre él y no te importaba si tenías que tumbar a alguien, tú querías ese dulce, le pegaban la piñata y te aventabas aunque le pegabas a alguien, pero tomabas ese dulce porque tú querías eso y pensabas como niño. Y me daba mucha risa porque platicaba con Areli y le leía esto y me dio mucha risa porque ella me decía este punto de que, o sea, Dios ve lo que haces, Dios ve tus intenciones, Dios conoce el por qué haces las cosas y aún así Dios te ama y aún así Dios está junto a ti y aún así Dios cree en ti y tiene fe en ti. Pero como que se me quedó este punto en el que ella decía, Dios te ve. Y me recordaba primera parte de los versículos de Corintios que estaba leyendo. Y recordaba cuando estabas pequeño y que tu mamá te decía, yo sé, bueno, yo sé que, por ejemplo, que estás chiquito y tú quieres algo y durante todo el año te decían, te está viendo el que te trae los regalos. Y tú decías, sí, te portabas bien y ya no querías hacer nada y me voy a portar bien. ¿Por qué? Porque él me está viendo y me va a dar algo. Y ok, a lo mejor esos eran pensamientos de niño, pero ahora que tú eres adulto y sabes que Dios te ve y aún así te vale gorro y te pasas el rojo o le piensas mal de la persona o haces una mala acción sin saber que estás defraudando a tu Padre, sin saber que Dios, el que te ama, el que cree en ti, el que depositó tantos dones, tantas cosas buenas en ti, te está viendo. Y a lo mejor de niño pues tú querías ese regalo que llegaba cada fin de año, pero de adulto Dios ya nos dio ese regalo que es la salvación y debemos crear conciencia de saber, o sea, Dios me está viendo. O sea, Dios ya no necesita darte algo más porque Él ya te dio esa salvación. Y aún así Dios te sigue bendiciendo, aún así Dios sigue trayendo cosas para tu vida y sigue supliendo necesidades. Cada necesidad que tú tengas en tu corazón, Dios la conoce, así como conoce tus pensamientos, conoce tus necesidades, conoce tus sueños, tus anhelos, tus deseos, todo Él lo conoce y Él siempre se va a enfocar en ver lo bueno de ti, en poder seguir creyendo en ti. Entonces, sigamos orando y sigamos creyendo y
sigamos siendo ese buen testimonio del Padre, porque muchas veces en lugar de dar un reflejo bueno o algo digno del Padre, terminamos dando pues un mal reflejo, un mal testimonio, una mala intención, una mala acción, y muchas veces tristemente terminan conociendo a Dios por algo malo. Y tal vez si Dios tenía un propósito para alguien que lo iba a conocer en un momento, pero tú fuiste un mal reflejo del Padre, tal vez esa persona se giró, se volteó, ya no quiso saber nada de Dios, y el propósito que él iba a cumplir en Dios ya no, tal vez toma más tiempo, tal vez se vuelve más complicado. Entonces nunca sabemos si nuestro mal testimonio o nuestro buen testimonio puede ayudar o puede atrasar la bendición o el propósito de alguien más. Entonces creamos siempre esa conciencia de poder decir: Señor, examíname, Señor, confróntame, Señor, conóceme. Y el día que Dios te hable y diga: ahí va Martín, mi hijo, que es conforme a mi corazón y que él puede reflejar todo lo que yo soy, tú te puedas gozar y puedes decir: amén, valió la pena y no me costó. ¿Por qué? Porque soy tan parecido a ti, que hago las cosas como tú, que muestro ese amor como tú lo hiciste, que comparto ese amor como tú me lo has dado, que perdono a las personas como tú me has perdonado, que bendigo a alguien como tú me has bendecido. Entonces hay miles de acciones que puedes hacer, miles de acciones que ya has hecho y que vas a hacer, pero que siempre sean basadas sobre una buena intención, que siempre sean basadas sobre algo correcto y algo que Dios pueda respaldar. ¿Ok? Y pues bueno, nos podemos ir temprano el día de hoy. ¿Cuántos van a comenzar a hacer buenas acciones en base a una intención correcta? Excelente, qué bueno. Y las buenas noticias es que en esta casa tenemos miles de acciones que podemos hacer. Hay muchos proyectos en los cuales podemos cumplir esas buenas acciones en base a una buena intención. Y yo creo que la más próxima es en los hospitales. Entonces, no te quedes solamente con el poder asistir y ayudar. También puedes bendecir, también puedes ir a orar, también puedes compartir algo. Y Dios siempre va a ver eso. Y Dios va a decir: ahí en el hospital están mis hijos, que pueden reflejar mi corazón, que pueden reflejarme a mí en ese lugar, y las personas me pueden conocer.